Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo andan? Yo estoy recuperándome. Como verán, estoy con un dispositivo que no me permite moverme mucho. Indudablemente yo pensé que era algo mucho más sencillo, lo que era la problemática de clavícula, pero es bastante complejo y más para uno que ya tiene algunos almanaques. De todas maneras, si bien no hacemos la clase en directo, como era mi intención, bueno, avanzaremos un poquito más la semana que viene a ver si podemos hacer la clase todos juntos. Se agrega una nueva persona también, así que ya vamos a sumar más gente. Y las que se van sumando obviamente van a encontrar dentro de Classroom los temas y el material de lectura que venimos dando. El tema que me gustaría tratar con ustedes hoy es el tema de precio. En la clase anterior estuvimos hablando de logística, vimos la importancia de la logística hoy en día dentro de lo que es el sistema de comercialización. Vemos obviamente que es uno de los factores que al momento de elegir el cliente o el comprador suele ser determinante. Entonces hoy vamos a hablar algo de precio, vamos a generar un concepto de lo que es precio, para lo cual obviamente bueno, tengo un material de apoyo que lo vamos a ir compartiendo. Yo voy a ir compartiendo la pantalla para que ustedes lo puedan ir viendo tranquilo, y lo voy a subir en Classroom junto con este video. Así pueden ver las dos cosas, por una parte el video y después con más tiempo el material del PDF, ¿no es cierto?, del archivo PDF. Es un archivo muy lindo, a mí me gustó, es de la Universidad de Belgrano y la verdad es que me resultó muy práctico y muy fácil de explicar. Yo ya lo voy a ir poniendo en pantalla, seguramente ustedes van a ir viendo que apareció la primer placa. Me voy a remitir un segundito al inicio porque siempre es bueno reconocer los derechos de autor. Les decía, es un material de la Universidad de Belgrano del siglo 2008, en donde si bien no es muy actualizado, pero los conceptos básicamente de lo que es la mirada sobre el concepto de precio y las dos miradas, la mirada tradicional que nosotros tenemos y la mirada obviamente desde lo que es comercialización, apunta muchísimo más a lo que a mí me interesa que hablemos en este curso. Un licenciado Gustavo Vivas, de la carrera de licenciatura en publicidad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué es precio? ¿Qué reconocemos como precio? O cada vez que decimos cuánto vale algo o cuál es el precio. Nosotros podemos ver que hay dos clases de definiciones: la definición básica, la coloquial, la cotidiana, la que nosotros conocemos como el valor de un bien o la cantidad de dinero que se cobra por algo. Ejemplo, un kilo de pan, lo que vale un sachet de leche, y más aún asociamos el concepto de precio a la unidad monetaria, cuánto vale en pesos en este caso. Y a partir de así determinamos si es caro, si es económico, si es un producto accesible, si es un precio competitivo o no. Pero lo hacemos desde el punto de vista de consumidores, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos desde la otra óptica, desde el lugar del emprendedor, desde el lugar de la empresa, obviamente ese precio, ese valor monetario va a estar formado también por muchísimos elementos más que al momento de la decisión de compra el cliente los tiene muy presente indirectamente o sin saberlo y los valora. En este caso serían los valores o ese valor agregado o ese plus por el cual selecciona o elige pagar determinado valor por un producto. En muchos casos puede ser la marca, en otros puede llegar a ser la garantía, la calidad, el servicio postventa y, ¿por qué no?, la atención que me brindan cuando voy a adquirir el producto o cuando voy a hacer una consulta o una pregunta. Entonces fíjense que en la definición de precio
desde el punto de vista ampliada o desde el punto de vista del emprendedor, abarca muchísimo más que los costos, el valor monetario. Así que es importante que tengamos en cuenta esas dos miradas, ¿sí? Una definición en forma básica, la convencional, y una ampliada, que es la que nos va a permitir desarrollar estrategias y ver cómo vamos a diseñar nuestros precios. Bueno, una mirada histórica también sobre el concepto de precio. Permiso. Sí. Es fundamentalmente que el precio se establecía en la antigua historia a través de lo que sería oferta y demanda, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo para vender? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Y cuando vemos películas viejas, vemos esos viejos mercados asiáticos o europeos en donde vemos qué es lo que estaba dispuesto a pagar o cuánto quería pagar una persona por un producto, por un alimento, por una prenda, por lana, por materias primas, ¿sí? Entonces, la historia de establecer un valor o un precio obviamente se remonta a la historia del ser humano, ¿sí? Lo que sí, en ese momento, era bastante complejo establecer lo que hoy conocemos como precios uniformes o precios para todos los compradores. Por así era, el precio se establecía en función a esa negociación, que en la placa le llamamos regateo, en donde a partir de allí se establecía un valor que conformaba a ambas partes o no, obviamente. También podemos decir que los precios, ¿sí?, están conformados por dos segmentos o dos sectores. Por un lado, en la placa del lado izquierdo, más clarito, lo que serían los costos de fabricación, costos de adquisición, de compra, costos de prestación del servicio, cuánto me cuesta hacer determinado producto o determinado servicio, ¿sí? Si fuera, qué sé yo, un alimento, cuánto me lleva de materia prima, cuánto me lleva de mano de obra, cuánto me lleva de insumos y cuánto me lleva de envoltorio o packaging. También, dentro de los costos, dentro de ese precio, de esa parte de costos, tengo que involucrar lo que es cuánto está costando ese producto en el mercado, ¿sí? O sea, cuánto lo tiene mi competencia o a qué precio se puede adquirir. También puede servir para establecer un precio. Y por último, obviamente, el concepto general de lo que es el producto, ¿sí? Por otra parte, cuando nosotros le agregamos la palabra venta, precio de venta, nos vamos a referir a la segunda parte de la placa, a donde habla de ingresos, que vendría a ser cuánto quiero ganarle a ese producto, cuánto quiero ganar por la prestación de este servicio, o si lo compro a un valor y cargo todos mis costos, cuánto más quiero ganar, ¿sí? Recuerden que dentro de costos vamos a ver que hay un montón de conceptos que a veces tenemos en cuenta y a veces los pasamos por alto, y la idea es siempre tener en cuenta todos los conceptos. Entonces fíjense que la composición de un precio o un valor al público está compuesto por ese segmento de costos, que incluye lo que es logística o comunicación, el precio de mercado y el costo del producto, como para lograr un costo real, y por otra parte el objetivo de cuánto pretendo ganar. Eso va a permitir determinar un precio de venta. Observemos en la otra placa que los mismos conceptos, ¿sí?, son en cierta forma dinámicos. Algunos se llaman menos veloces porque en realidad son los que uno puede establecer en forma estática, saber cuánto tiene de costo logístico, saber cuánto está costando en el mercado y saber cuánto me cuesta la producción del producto. Pero no obstante, voy a correr un poquito, hay un segmento que es el precio de venta y que está muy ligado a lo que hablábamos hace unos minutos, el regateo. Muchas veces ese regateo permite que sea más dinámico, mayor o menor ganancia. No siempre se da eso, pero en muchos casos, cuando uno necesita establecer ofertas, obviamente
analiza sus costos y a partir de allí ve si puede minimizar la utilidad de un precio para poder ser competitivo, cosa que a veces es muy bueno y a veces no tanto, ¿sí? Por eso es que hablamos de elementos más veloces o más dinámicos y menos dinámicos. ¿Cuáles serían las metodologías para fijar precios en grandes rasgos? Bueno, yo tengo factores internos dentro de la empresa que pueden llegar a ser cuáles son mis objetivos, cuántas unidades pretendo vender, obviamente cuál es el precio competitivo también que puedo tener, pero básicamente cuando hablamos de factores internos se habla de unidades, cuánto tengo que vender en determinada fecha o hasta determinada fecha. ¿Cuál es la estrategia que voy a utilizar de venta para ese producto? Nuevamente, cuáles son los costos y cómo voy a establecer, cuál va a ser la metodología para establecer el precio de venta. También, para esa fijación de precios, esas son las cosas que yo puedo manejar, están los factores externos, que en muchos casos no los puedo manejar yo, pero que sí los tengo que tener presente o tenerlos en cuenta al momento de definir un precio. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa en el mercado? ¿Es un producto con mucha demanda, con poca demanda? ¿Qué está haciendo la competencia en este momento? Tal vez está saliendo con una estrategia agresiva y no es el momento de establecer un precio mínimo para competir con ellos, sino tal vez es dejar pasar el momento y luego salir a competir. ¿Qué está pasando con los factores que no puedo manejar o que son externos? La economía, revendedores, impuestos, el gobierno. Y en este caso, por ejemplo, tan puntual como ahora, la pandemia que nos tiene encerrados desde hace casi 90 días. Entonces, fíjense que nosotros podemos determinados factores, los internos, manejarlos, administrarlos, analizarlos y optimizarlos, y los factores externos no los puedo manejar, pero sí los tengo que tener presente al momento de definir un precio. Siempre estamos hablando de precio de venta. Dentro de los factores internos, ¿sí? Lo que hablábamos recién, si tengo demasiada capacidad y puedo salir porque me está molestando esa producción, si necesito derrotar una competencia, siempre y cuando tenga la solvencia o la cantidad de stock para vender ese producto. O si veo que, por ejemplo, ese producto está pasando de moda, habla de deseos cambiantes de los consumidores. ¿Cuál sería el ejemplo? Y el típico, los celulares tienen un momento donde salen, todo el mundo los quiere, y después pasan unos meses y nadie más los quiere porque sale un nuevo modelo. O sea, así es donde los precios a veces se ponen mucho más competitivos, mucha gente decide esperar para adquirir un producto. La moda en la ropa, los vehículos, todos esos factores obviamente van haciendo que los deseos de los consumidores sean cambiantes. Bueno, los precios por zona, hay precios de un producto que son distintos en determinadas zonas. Allí es donde puede influir, por ejemplo, el caso de logística. Por ejemplo, en verano ustedes ven por televisión muchísimas publicidades de gaseosas y cerveza, y en el interior no conseguimos, o la conseguimos a otro valor. Y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, productos que por zonas, ¿sí?, son desarrollados a un menor costo y para otras zonas obviamente no. Bueno, como verán, la pandemia también me ha hecho que cada uno tenga su mate en casa, así que me ha tocado el de vidrio. Es el momento ideal. ¿Qué otro factor interno? Bueno, aumentar la participación en el mercado, llenar mi mercado con mi marca, con mi producto. Eso puede llegar a ser parte de lo que sería estrategia, ¿sí? También lo que hablábamos hoy, tener mayor o mejor una calidad identificatoria dentro de lo que es el segmento del mercado, ser algo específico. Pasa también con las marcas de prendas, con los productos alimenticios, ¿sí?
hay algunos que no son de marca, con excelente calidad y valores o precios mucho más económicos, y hay otros que lo que hacemos es pagar la marca o el reconocimiento o la trayectoria, ¿sí? Y otros objetivos, por ejemplo, muchas veces los precios suelen ser competitivos, como hablábamos hoy, para evitar la introducción o que se establezca una competencia. Tal vez si yo soy una panadería tradicional de mi barrio y tengo un precio que a mí me conforma, que me sirve, que me deja mucha utilidad, y se empiezan a establecer en mi barrio pequeños emprendedores que empiezan a vender el mismo producto, obviamente a muchísimo menor precio, bueno, tendré que analizar, si bien la competencia es distinta porque una panadería paga sus impuestos y el emprendedor en muchos casos es del sector informal y recién está empezando, pero tendré que ver cómo puedo competir. Competir no significa destruir, ¿eh? Competir es convivir y poder seguir desarrollando mi actividad, y que el otro, si puede desarrollarla bien, pero siempre dentro de lo que es la convivencia ciudadana. Bueno, también dentro de los factores internos, obviamente, la posición del producto, el posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? Reconocimiento dentro de la comunidad o reconocimiento a nivel consumidores. Nosotros sabemos que hay productos y los llamamos primera marca o primera línea, y son los mayormente posicionados. Y en muchos casos el precio es lo que lo hace posicionar. Por ejemplo, hay una línea de prendas de vestir que son de excelente calidad, pero que tienen precios que son en muchos casos inalcanzables, irracionales. La marca Cardón, ¿sí? Que uno dice, es imposible que una prenda, un suéter salga 20.000 pesos, porque lo vemos en cualquier otro lado a precios mucho más razonables, pero indudablemente ese precio sirve para posicionar a un segmento determinado, ¿sí? Orientado hacia un segmento, llámeselo exclusivo, o que se le antoja o quiere pagar ese precio por ese producto, ¿sí? Y en otros casos, desarrollar productos en donde no sea un factor preponderante el valor monetario, sino otras cosas, como puede ser, qué sé yo, servicio postventa. Bueno, dentro de la metodología tradicional y dentro de los factores internos, esta placa analizaremos los costos. Podemos decir que cuando nosotros logramos determinar efectivamente cuáles son lo que me cuesta o los costes de elaborar un producto o de prestar un servicio, eso lleva a hacer una mirada, monetizar qué es lo que estoy haciendo. A ver, si yo estoy haciendo un producto, no solamente tendré que ver qué es lo que me cuesta de materia prima, los elementos principales, sino también iluminación, si utilizo gas, que tal vez estoy utilizando el gas doméstico y no lo estoy valorizando, y cuando empieza a ver que estoy consumiendo más, todo eso va a tener un valor monetario. El tiempo que le estoy dedicando, ¿sí? Tengo que establecer un valor por unidad de qué me lleva de mano de obra, si lo estoy produciendo yo o si estoy pagando a una persona para producirlo. Bueno, ¿cuánto le pago dividido la cantidad de unidades? Hay costos, insisto, que pueden ser fijos y otros variables. ¿Cuáles serían los fijos? Los que me permiten elaborar el producto, esas cantidades. ¿Cuáles son los variables? Y los que no logro determinar, como les decía hoy, la luz. En muchos casos es casi imposible determinar cuánto es lo que gasto exactamente por cada producto. Entonces se hacen los famosos prorrateos, ¿sí? Se calcula, se estima, para no dejarlo de lado, ¿sí? Para no dejarlo aparte a ese costo. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay muchísimos productos y muchos servicios que cuanto yo más produzco, más puedo abaratar los costos. No es lo mismo producir 10 kilos de pan, que lo puedo hacer con 5 kilos o menos de harina, que producir 100 kilos en donde ya puedo usar una bolsa industrial. Los costos son otros. No es lo mismo
encender el horno para cocinar 1 kilo de pan que para hacer 100. Ya no tengo tantas encendidas apagadas, el consumo es mucho menor en función a las cantidades. Y por otra parte, todo eso me va a ir permitiendo a mí ir mejorando u optimizando los costos y me va a permitir ir generando experiencia, para lo cual, a medida que vaya generando nuevos productos, aprovechar esa experiencia y aplicarla en esos desarrollos. Dentro de los factores internos, o sea, como para ir redondeando este tema, tenemos que hacer una mirada hacia el emprendedor, hacia el emprendimiento y ver, bueno, ¿quiénes son las personas que definen el precio? Tal vez no son las personas correctas. Muchas veces es importante, volviendo siempre al clásico ejemplo del pan, no solamente de proveer las materias primas, establecer los costos y todo, sino estar en contacto con la parte de producción para ver si realmente se cumplen la utilización de recetas, la utilización exacta de insumos. A veces se consume más, a veces se consume menos, a veces se puede perder calidad. Entonces sí es importante ver quién es el que define o quiénes son las áreas que definen los costos para llegar al precio. El tamaño de la organización, siempre partimos desde una pequeña organización, desde una empresa unipersonal o familiar, pero allí es donde va a estar importante lo que es la distribución de roles. Y después la capacidad que tengo de negociación o de negociar. Yo puedo producir X cantidad, pero si no tengo capacidad de negociar, que en muchos casos la capacidad de negociación es producirlo hoy, pagar los costos hoy y cobrarlos en un plazo determinado, ¿sí? Puede ser financiamiento o puede ser aumentar cantidades de producción. Saber cuáles son mis pisos y mis techos en función a la producción también me va a permitir establecer un precio, porque no me puedo comprometer a precios por cantidad cuando no lo puedo producir. ¿Se entiende? Entonces, a eso es a lo que apunta la mirada hacia la organización. Bueno, y con respecto a los factores externos, resumiéndoles un poco, lo que hablábamos hoy de el mercado en el cual estoy participando, el mercado de consumidores, quién es mi competencia, si soy solo, si soy un monopolio, si tengo que luchar contra un oligopolio, ¿sí? Analizar muy bien cómo es el comportamiento del mercado para saber y poder definir un precio no solamente razonable, sino que sea rentable. Algo que ya entra en el área de marketing, que es qué percepción tienen los consumidores o los clientes del producto, qué piensan, qué sienten, por qué lo eligen, pero saberlo realmente. Muchas veces yo me quedo con lo que yo creo, por lo que me eligen o considero que me eligen por determinados factores, y no tengo en cuenta realmente qué es lo que hacen. Por tanto, allí es donde empezaré a utilizar esas técnicas que se llaman marketing para saber qué es lo que le pasa al cliente, si le gusta, no le gusta, cómo puedo satisfacer mejor esa necesidad, si está conforme con el precio o no, ¿sí? Y lograr establecer, como decíamos hoy, lo que se llama curva de demanda-precio para poder establecer correctamente un precio general. Vemos también que a veces la demanda puede ser elástica, a mayor cantidad, menor precio, o inelástica, constante. En muchos casos se dan esos factores, que son factores que ayudan a crecer o a destruir a determinadas actividades. Convengamos que los factores externos también están rodeados de lo que hablábamos al principio de la presentación, y aquella palabra que yo usé en su momento en otras charlas: contexto. Contexto, por ejemplo, hoy, en nuestros días, que está complicado. Ustedes ven que vivimos un proceso donde las cosas tienen un valor un día, otro día otro, y otro día tal vez se esconden porque no se saben si van a subir o no. Este es un momento complejo para establecer precios.
y lamentablemente los precios que vemos están ligados a otro valor monetario, históricamente y como se ha pasado toda la vida, lamentablemente, el valor dólar. Así que fíjense qué importantes son los factores externos al momento de definir los precios, por ejemplo, en una economía un tanto agitada como estamos pasando en estos días. Bueno, seguramente le van a surgir muchísimas dudas. Este es un video, no me quiero extender tanto, pero son 25 minutos, me van a ver en un ratito y van a poder ver el material. Era fundamentalmente para que no perdamos el contacto y seguramente, a ver si puedo trabajar un poquito más con esta, que es la mano golpeada, a ver si les puedo hacer una guía como para que me comenten en relación a si desarrollan alguna actividad, si utilizan alguna metodología o cómo determinan los precios, si tienen en cuenta alguno de estos factores que estuve comentándoles. Bueno, la verdad que este es mi 13º día después de la quebradura de la clavícula. Les dejo un gran abrazo, los voy contando como las personas que están privadas de la libertad, voy contando los días, pero no veo el momento de poder estar mejor para poder movilizarme mejor. Les dejo un gran abrazo, muchas gracias.